El título de la enseñanza de esta noche es Creyendo y viviendo el Evangelio en la Babilonia de hoy. Hace un tiempo atrás estaba leyendo una historia real, ¿no? En Saigón, lo que antes era Saigón, una mujer llamada Ho Chi Minh. Ella, por diferentes razones que estaba viviendo, una joven, no sé si ustedes no sabían, actualmente en el mundo, en los países asiáticos es la tasa más alta de suicidio que hay en todo el mundo. En Asia, los suicidios, por sobre todo en los universitarios, es la tasa mundial más alta, se encuentra ahí. Entonces una joven, Ho Chi Minh, ella, pues diferentes razones, decide suicidarse o intentarlo hacer, va a un puente, aquí en lo que era antes Saigón, y en ese puente ella, decidiendo si se tiraba o no, resulta que gente comienza a verla. Era un puente sumamente alto, caía en un río, si se tiraba pues caía en un río, y por la altura se iba a morir. Entonces gente comienza a ver y comienzan ellos con sus celulares a transmitirse, mira lo que está pasando acá. Entonces gente comienza a llegar. Y para mi sorpresa, y yo creo que también lo hemos visto hoy en día en las redes, es impresionante que en lugar que las personas comienzan a decirle a ella, no lo hagas, comienzan a decirle, tírate, y todos filmando, tírate. Y eran más de 50 personas que en pocos minutos llegaron solo a ver cómo una mujer se iba a suicidar. Y en lugar de ayudarla, en lugar de preguntarle por qué vas a hacer esa locura, todos esperando para ver quién tomaba la mejor foto o el mejor video. Ella, pues ante el ánimo de la multitud, tírate, tírate, se tira. Y en el momento que se va a tirar, 10 personas que estaban en la parte de arriba del puente salen corriendo para tratar de filmar la caída de ella. Cuando ella se tira, cae, no se encontró el cuerpo, y estos 10 personas que van al puente, resulta que el puente no lo sostiene y se rompe, y caen también los 10. A los minutos, estas 50 personas se dan cuenta que más abajo, resulta que Ho Chi Minh no murió. La encontraron bien herida, quebrados los huesos, pero viva. La rescatan y cuando se dan cuenta, los 10 nunca encontraron sus cuerpos, los 10 murieron. Yo cuando veo este tipo de historias, a mí me preocupa no solamente el hecho de la insensibilidad que hay hoy en día y que la gente prefiere tomar una selfie. Hace poco estaba viendo la historia de una mujer que vio un bebé, y creo que ustedes vieron la noticia, fue algo mundial, y vio el bebé en un carro, abrió y estaba cerrado el carro y el bebé estaba muriendo, y ella filmó la muerte del bebé y no hizo nada. Ella quiso ser famosa filmando la muerte de un bebé, una mujer. Y lo que yo veo es que hoy en día nosotros estamos viviendo en un mundo muy parecido al de Babilonia, y lo vamos a ver nosotros en una historia en la Escritura. Un tiempo en el cual no solamente hay insensibilidad ante el dolor del otro, sino que realmente estamos en medio de una cultura, y en todo el mundo una cultura, porque no vamos a negar que hoy en día hay una cultura mundial en donde se está cantando Despacito, por ejemplo, allá en Saigón. Estábamos en Corea el año pasado con unos alumnos y fuimos con mi familia y andábamos en un microbús. ¿Y cuál fue la que tocaron? Sí, esa, ¿verdad? Despacito creo que fue, en Corea. Y el muchacho cantándola en español. Yo le digo, ¿tú sabes lo que significa? No, no me importa, pero me gusta, dice. Y le conté de qué significaba, la cambió obviamente después. Pero el punto es el siguiente. Realmente nosotros en una cultura como nos encontramos hoy, la sociedad lo que busca realmente es una especie de lavarte el cerebro. Es demostrarte que todo aquello que representa a Dios o que hable de Dios no es cool, no es importante y no te sirve de nada. Es más, hoy en día lo que vemos es que la cultura, esta cultura mundial que se está gestando y que cada vez más conectados, nos enseña que ser cristiano o creer en Dios simplemente es de estúpidos, es algo tonto.
¿Cómo es posible que tú creas en Dios? Mejor cree en la hechicería, mejor cree en los ovnis, mejor cree en muchas otras fantasías, pero no en Dios. Lamentablemente, cuando nosotros vemos la sociedad, no vamos a negar de que entre más personas realmente se junta, hay expertos que dicen que en un grupo, el nivel intelectual del grupo baja al nivel del más bruto, al nivel del menos preparado. Y es lo que nosotros vemos en la sociedad. Y eso también incluye lo moral. Y es lo que sucedió ahí. Imagínense, posiblemente uno de ellos, no lo sabemos, pero posiblemente uno de ellos llegó con aquella aflicción de que, no, que no se mate. Pero al ver que todos se lo tomaron bien tranquilo y decían, tírate, tírate, al rato quizás hasta participó de eso, no lo sabemos. Pero algunos sociólogos dicen de que realmente cuando una multitud se junta, el nivel intelectual de la gente y el nivel moral de las personas desciende hasta el menor de todos. Y lamentablemente esto también baja el grado conforme a lo que aumenta en una cultura egoísta. Aumenta el egoísmo, aumenta la independencia, etc. De hecho, hay un escritor que más de algunos de ustedes tuvo que haberlo leído, Gott escribió, las multitudes oyen mejor los gritos que las razones. Y él lo que se refería es que cuando hay una multitud, lamentablemente la presión, la famosa presión de grupo es tan real que al final tú comienzas a considerar cosas que antes en tu sano juicio no lo hubieras considerado. Pero está la presión que realmente tú cedes. Conozco la historia de una niña que estábamos comiendo con mi esposa en un lugar de comida rápida y estaba jugando en una de estas pelotas que son de estas inflables grandes grises que son para pilates. Y viendo el hermanito y le comienza a decir, súbete, tú puedes, súbete a la pelota. Una gran pelotona así, la niña chiquitita. Y la niña, según ella, iba a ser la héroe y le iban a aplaudir, vea. Y se sube la niña a la pelota y no se cae y se quiebra toda la mano, pues. Y ahí está que la nana sale corriendo, la agarra y se la lleva al hospital. El punto es, esa famosa presión de grupo es real. Eso no es ficticio. Tú cuando estás en presión de grupo, tú haces cosas que antes no considerarías. Por ejemplo, digamos fumar. O digamos tomar un trago. No, hombre, no seas así, tómalo, mira. Llega un momento que te aplauden y con tal de ser el mejor de la fiesta, tú decides. Una vez más, dice Gott con mucha razón, las multitudes oyen mejor que los gritos, que las razones. Esto me lleva a mí a hacer una pregunta importante. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos vivir con integridad y como cristianos en un mundo que odia la integridad? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos vivir el cristianismo en un mundo que odia a Dios? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos íntegros, firmes en una sociedad que castiga al que es íntegro? Pues en esta noche, rápidamente en el tiempo que me queda, quiero que me acompañen al libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 1. Porque con el profeta Daniel nosotros podemos ver cómo una persona puede mantenerse en integridad basada en la fe en un mundo que es completamente opuesto a Dios. No hay mejor ejemplo en la Escritura de un lugar opuesto a Dios como Babilonia. Obviamente Babilonia, lo que representa en la Escritura, por todo lo que hay y se hizo ahí, es tan grande que aún en Apocalipsis al mundo de hoy se le sigue llamando Babilonia. Por todo lo que vimos ahí y lo que Daniel vivió. Así que, ahora, pero antes de leer un poco de Daniel, yo quiero que definamos un poco lo que es la integridad porque me pareció interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué es la integridad? Bueno, la integridad obviamente es una gracia que da el Espíritu Santo. No es algo que tú produces. La integridad es una gracia del Espíritu Santo que acompaña nuestra salvación. En el momento en que tú naciste de nuevo, o en el momento que una persona nace de nuevo, en ese momento, en teología se le llama, Dios lo que hace es inclinar tu alma. Eso se llama la inclinación del alma o la disposición del alma. Antes de Cristo, la disposición de tu alma es contraria a Dios. Cuando tú naces de nuevo, la disposición de nuestra alma es con Dios. Por eso es que cuando una persona se convierte, lo primero que quiere hacer es, voy a ocupar las palabras que ustedes pusieron, lo primero que quiere hacer una persona es ser honesto, hacer lo que es correcto.
hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Esa disposición que tiene ahora, que no la tuvo antes de su conversión, es porque en la regeneración Dios te da una nueva naturaleza y por lo tanto hay una disposición de tu alma que va hacia Dios todo el tiempo. Entonces, en ese momento, los creyentes quieren hacer lo correcto, lo que es mejor delante de los ojos del Señor, y aborrecer incluso aquello que no es justo. Tú comienzas a aborrecer aquello que Dios aborrece. Por lo tanto, tú comienzas a discernir también lo que es bueno y lo que es malo. Después de tu conversión te das cuenta que aquello que antes disfrutabas, que tú sabes que es pecado, ya no lo disfrutas tanto y de hecho tú quieres incluso comenzarlo a dejar. Y comienzas a discernir en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, comienzas a discernir, bueno, entre lo bueno y lo malo. Es más, es tan interesante lo que ocurre después de la regeneración, que incluso tú estás dispuesto a pagar el precio necesario con tal de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Yo no sé ustedes, pero en mi época, obviamente en mi época había cassettes. ¿Quién de ustedes ha visto un cassette? Mis hijos creo que nunca han visto un cassette. ¿Quién de ustedes ha visto un cassette? Ok, yo compraba cassette en mi época, ¿no? Yo andaba a los Walkman con cassette, ¿verdad? De casetera. Luego pasó al CD. Ok, en mi época, cuando yo me convertí, una de las cosas que nadie me dijo que hiciera, fue algo de mi corazón, es que yo quemé y quebré toda aquella música que yo sabía que era de letra dirigida a Satanás. AC/DC, grupos de rock específicos, y todo eso lo quebré, lo quemé, etc. ¿Por qué hice eso? Porque uno aprende a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo bueno y lo malo, y uno está dispuesto a pagar un precio por hacer esas cosas. Hermanos, jóvenes, eso es integridad. Todo lo que acabamos de hacer es integridad. La palabra integridad viene del latín, que significa entero. Entero, cuando nosotros decimos, supongamos que yo boto el púlpito por accidente y al recogerlo, la persona que me ayuda a recogerlo dice, pastor, no se preocupe, el púlpito está íntegro. ¿Qué me dice con esa palabra? ¿Qué me está diciendo él? Que todavía está ¿qué? Entero, que está entero, que no se quebró. Entonces, ¿qué es la integridad? La integridad es aquella virtud que produce el Espíritu Santo en uno, que a pesar de la presión de afuera, tú no te quiebras, porque tú estás adherido a un código ético o moral muy superior a la presión que estás viviendo. Tú no te quiebras porque sigues estando entero. En nuestro caso como cristianos, nuestra adhesión no es a la moral ni al código que hay en nuestra cultura, una cultura posmoderna o posbabilónica, sino que nuestro código de ético y moral es la Escritura. Entonces, la integridad es la virtud del Espíritu Santo que inclina nuestra alma a vivir rectamente, enteramente, sin quebrarnos, bajo el gobierno de Dios. Pero entonces, una vez más hago la pregunta, ya entendiendo lo que es integridad. ¿Cómo nosotros poder ser íntegros, enteros, sin quebrarnos en un mundo que todos los días intenta quebrarte? ¿Cómo vivir con integridad en un mundo que odia la integridad? ¿Cómo vivir así? Bueno, a través de Daniel, en el texto que vamos a leer, vamos a aprender tres cosas de la integridad de Daniel. En primer lugar, vamos a ver la resolución personal que tuvo Daniel para ser íntegro en su vida, a la edad que ustedes tienen acá. De la gran mayoría, la edad de Daniel, lo que vamos a leer, estaba a la edad de ustedes. En segundo lugar, vamos a ver la integridad que él mantuvo en un juicio o una prueba que él vivió. Y en tercer lugar, la integridad en la perseverancia que él tuvo durante toda su vida. Así que me acompañan Daniel 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 2, solo los dos primeros versículos. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, es decir, a Babilonia, a la casa de su Dios, del Dios babilónico Marduk, colocando los utensilios de la casa de Dios, del tesoro, pero en la casa del Dios de los babilonios. Ok, algo que nosotros leemos en este libro que escribió precisamente Daniel ya cuando él estaba mayor. Lo que nosotros vemos es que Israel perdió todo en pocos días. Es como que si ahorita en este momento estamos en este hotel, todo está tranquilo, pero de repente pasara un gran terremoto que destruyera toda la ciudad de San Salvador en cuestión de segundos. Lo que estamos viendo acá es que
Daniel comienza a escribir su libro diciendo, recordando lo doloroso que para él fue ver eso. Porque Daniel, recordemos, él vivía en Jerusalén. Pero resulta que un hombre llamado Nabucodonosor, un rey del más grande imperio de aquella época, en ese momento, que era Babilonia, viene y los sitea, es decir, los sitiar es alrededor. No los dejan entrar y a salir a nadie. La idea es que se mueran de hambre, es sitiarlos. Entonces, una vez sitiados, ellos comienzan a atacar Jerusalén y van a hablar con Joacín y roban, no solamente saquean la ciudad y la queman, sino que saquean el templo, que era la más importante en aquel momento para el pueblo judío. El templo. ¿Por qué el templo? Porque ahí radicaba, en su mente, recuerde, ahí estaba la presencia de Dios. No es como ahora que la presencia de Dios está en nosotros, en cada uno por medio del Espíritu Santo. Antes era en el templo nada más. No habitaba el Espíritu Santo personalmente en cada persona permanentemente. Entonces, para ellos ver que el templo fue destruido significaba que el Dios de los babilonios venció a su Dios. Por lo tanto, su Dios no era tan poderoso como pensaban que era. Entonces, es interesante que en Israel en pocos días ellos perdieron todo y fueron exiliados, es decir, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Por un momento yo, como ustedes, como jóvenes, imagínense lo siguiente. Ustedes están aquí, vienen de algunos de su trabajo, otros vienen de la universidad, otros vienen de sus casas. Es como que si de repente ustedes al salir de aquí, la gente, un grupo de personas los agarra, digamos las maras, y se los llevan a ustedes a un lugar que nadie conoce. A ellos los llevaron contra su voluntad. Y ellos se volvieron de un pueblo libre a un pueblo esclavo. Y comienzan entonces ellos a ser llevados de poco a poco a Babilonia. Daniel fue uno de esos jóvenes, y así lo dice si uno sigue leyendo del versículo 2 en adelante, Daniel fue uno de esos jóvenes que fue llevado precisamente a Babilonia. Ahora imagínate por un momento qué es lo que ellos vivieron. En primer lugar vemos el dolor porque su ciudad fue destruida, el dolor porque el templo fue destruido, fue saqueado. Yo quiero que te imagines el dolor porque él lo describe. Para él le dolió tanto eso que él mismo pone un detalle bien específico. Los utensilios, dice, hasta los utensilios del templo de mi Dios fue llevado al templo de un ídolo pagano. Aquí lo que estamos viendo es el dolor de Daniel, que él vivió en aquella época. Y no solamente un dolor, una angustia. ¿A dónde lo van a llevar? Resulta que imagínense por un momento, él es sacado de Jerusalén, una pequeña ciudad, y de repente va llegando y se van dando cuenta cómo es Babilonia. Babilonia, jóvenes, era una ciudad sumamente imponente y muy hermosa. Era tan imponente Babilonia que una de las 7 maravillas del mundo antiguo se encontraba ahí. Los jardines colgantes de Alejandría y las grandes bibliotecas que ellos tenían. Ellos tenían universidad ya. Babilonia. Eran tan grandes los muros y tan anchos que los carros de guerra andaban como que fuera calles, las carreteras, los carros de guerra andaban encima del muro. Eran tan grandes, es algo tan hermoso y tan imponente que usted se imagina a Daniel llegar y decir, wow, y mi ciudad bien chiquita, aquella casa, que haya 3 cuartitos, no 1 cuarto, ¿no? Y él entra y todos entran y comienzan a observar qué va a pasar acá, qué va a pasar con nosotros. Y resulta que específicamente a Daniel y a sus 3 amigos, ¿cómo se llaman los 3 amigos de Daniel? Sadrac, Mesac y Abednego. A ellos, por la edad que tenían y por su buen parecer, el rey les dice que ellos tienen que ser preparados para en toda la sabiduría de los babilonios. Resulta que ellos cuando llegan comienzan a ser adoctrinados para que la mente, el corazón y la conducta de ellos fuera 100% babilónica. Y entonces ellos comenzaron a hacer lo siguiente con los jóvenes. Comenzaron a cambiarle su vestimenta. Ahora, ahorita que comienza a detallar esto, piensa en la cultura contigo, lo que busca hacer tu universidad, lo que busca hacer la cultura, lo que busca hacer tus amigos que no son amigos realmente. Ellos, Babilonia, lo primero que hizo fue cambiarle la ropa. Vamos a cambiar tu manera de vestir. Le pusieron ropa a Babilonia, ya no Jerusalén. En segundo lugar, les comenzaron a dar comida específicamente que comían los babilonios. Pero como si eso fuera poco, ellos comenzaron a ser enseñados por 3 años en conocimiento babilónico exhaustivo en las universidades de ellos.
Ellos comenzaron a aprender sobre religión babilónica, religión pagana. Número 2, tuvieron que aprender sobre la literatura babilónica, mitologías, historia, filosofía. Daniel fue entrenado en drama, en teatro. Tenía que hacer obras babilónicas, contrarias a Dios. Dramas, música babilónica, supersticiones babilónicas, y esto es lo más terrible. Ellos tenían que ser expertos en astrología y hechicería. Todo eso lo aprendieron por 3 años. Es más, fue tan terrible para ellos que Daniel, el nombre de Daniel le fue cambiado. Daniel significa Dios es mi juez. Fue cambiado a Belsasar, que significa específicamente el guardián de los tesoros escondidos de Bel, de un dios pagano. Imagínate, hasta el nombre le cambiaron de Dios es mi juez, o Jehová es mi juez, o Yahvé es mi juez, a el guardián de los tesoros escondidos del dios pagano Baal. Mira, todo el tiempo en que ellos estuvieron ahí, Babilonia era una ciudad tan imponente que todo el tiempo Babilonia le decía a los jóvenes, a estos 4 y a Daniel todo el tiempo le decía, mira, Babilonia es lo que te va a hacer rico. Haz lo que Babilonia te diga y vas a prosperar. ¿Quieres ser el cool de la clase? Tienes que hacer lo que Babilonia te diga. Tienes que hablar como ellos, pensar como ellos. ¿Quieres ser poderoso en esta ciudad? Pues Babilonia te va a enseñar. ¿Quieres honor? ¿Quieres identidad? ¿Quieres felicidad? Tienes que comportarte como Babilonia. ¿Quieres gloria? Ok, Babilonia te la va a entregar. Sin embargo, cuando uno lee la historia, realmente Daniel no abandonó a Dios y tenía la misma edad de ustedes. La pregunta es, ¿por qué no lo abandonó? Si mira, lo que a él le enseñaron, trataron de demostrarle de que el Dios Jehová fue vencido por el Dios Marduk. Es lo que ellos creían, Babilonia. Y a pesar de que se burlaban de él, del Dios que él pensaba, ¿cómo es posible que tú eres un tonto? ¿Cómo tú sigues adorando a ese Dios tan débil, debilucho, que no pudo proteger ni siquiera sus tesoros? ¿Por qué Daniel, en todo lo que estoy narrando, no pecó en falta de integridad? ¿Por qué él no se volvió como ellos? A pesar de que estudió eso, porque tenía que estudiar. Dice Daniel 1, del 8 al 9, versículo 8 al 9, si me acompañan, dice también, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Aquí en este texto vemos 2 cosas importantes. Primero, Daniel decidió hacer algo, mantenerse entero, no dejarse quebrar por Babilonia. Él dijo, yo puedo estudiar de la evolución, no tengo problema, en la universidad. No, es que aquí enseñamos evolución. Como cristiano yo diría, no tengo problema. 10 te voy a sacar, maestro, no hay problema. ¿Tú quieres que te conteste de la evolución? Yo te contesto de evolución, no tengo problema. 10 te voy a sacar. ¿Significa que tú crees eso? No, yo no creo eso. Pero Javier, ¿cómo es posible que? Es mi deber estudiar. Yo estoy en esta universidad, yo tengo que estudiar esto que me están enseñando, pero eso no significa de que creo eso ni que lo voy a promulgar. Daniel tuvo que estudiar todo esto, moverse en Babilonia, comprar aquí esto, pero él decidió en su corazón algo, no quebrarse. Él decidió en su corazón no contaminarse. Y lo segundo, la pregunta es, ¿por qué él decidió no contaminarse? Porque él estaba consciente de que Dios tenía total control y que él estaba trabajando en su vida y en Babilonia. Porque cuando dice el versículo 9, Dios le concedió a Daniel. Daniel sabía que todo lo que él estaba viviendo, Dios tenía el control de eso y Dios estaba trabajando en su carácter. Cuando tú, por ejemplo, estás en tu universidad o estás en tu trabajo y las personas te ofrecen, como lo normal que es, tú quieres prosperar a una mujer en este trabajo, bueno, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Salgamos un día a comer, deja a tu esposo en tu casa, tú y yo salgamos, luego vamos a un hotel, tú ya sabes, tú quieres prosperar en esta empresa, por mí tienes que pasar.
En ese momento, tal vez tú estás en necesidad, tal vez tú estás, de verdad tú quieres ese puesto, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, tú tienes que entender que Dios está trabajando allí, aún en la tentación. Dios no tienta a nadie, pero aún en la tentación, Dios controla hasta dónde tú vas a ser tentado. Cada circunstancia que tú vives, Dios tiene total trabajo y control sobre ello. Por lo tanto, Daniel sabía eso. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, hoy en día han sentido esa presión a tu alrededor. Ustedes nunca han sentido, ¿cuántos de aquí trabajan? Ok, en el trabajo usted nunca ha sentido esa presión de que la gente quiere que usted abandone a Dios o algunos principios. No, hombre, mira, tapa esto. No seas legalista, vos. No, hombre, mira, no seas bruto. Solo ponerle un número más, cambiarle la cifra para que nos den un poco más. ¿A cuántos de ustedes la cultura, el trabajo te quiere obligar a cambiar tus principios? ¿Cuántos aquí están estudiando, universidad, colegio? Okay. ¿Usted nunca ha sentido esa presión de tu alrededor de que abandones a Dios o abandones la ley, o sea, decir la palabra en general? ¿O nunca has sentido la presión de que el grupo te hace sentir que creer en Dios es de tontos? ¿Nunca han sentido eso? ¿Nunca han sentido ustedes eso? Que creer en Dios de tontos. Yo sí lo he sentido. ¿Y sabe cuándo uno lo siente? Cuando quiere evangelizar a alguien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando uno quiere evangelizar a alguien y hay otros, y uno comienza a hablar, automáticamente, si ellos no creen, obviamente en Dios, porque uno quiere evangelizarlo, ese grupo si se burla de ti, ¿cuál es el sentimiento que está en ti? ¿Es agradable sentir eso? No, tú lo que quieres es quedarte callado. Porque te preocupa más tu imagen, lo que van a decir de ti, que lo que tú puedes hablar de Dios. Entonces, todo esto, miren, la mundanalidad, hermanos. La mundanalidad es una vida sin Dios. La mundanalidad es una vida entregada al placer, a la imagen, al poder y a la posesión. Cada uno de nosotros aquí en El Salvador vive en una cultura agnóstica que es diferente al ateísmo. Ayer salió, me mandaron la última encuesta que hizo la UCA con respecto a pensamiento religioso y otros pensamientos políticos en El Salvador, que se hizo a nivel nacional. Y es interesante que ya el 12% de la población salvadoreña se considera agnóstico. El agnosticismo es diferente al ateísmo. El ateísmo son los que dicen que Dios no existe y no creen en Dios. Pero el agnóstico es aquel que dice que existe Dios, pero que Dios no tiene importancia. Dios no tiene injerencia en este mundo. Él solo es cosmético. Aquí la vida la hacemos nosotros los seres humanos. Vos tenés que trabajar y hacer las cosas, papá, si no, no vas a salir adelante en la vida. ¿Qué es eso que andas hablando de Dios, que la fe, que reunirnos los viernes en el hotel para escuchar palabras? ¿Qué es eso? No. No seas bruto. Aquí uno tiene que quemarse las pestañas para salir adelante. El agnosticismo. Entonces, hoy nosotros, si analizamos la cultura salvadoreña, es una cultura agnóstica, centrada en el hombre. Es una cultura de entretenimiento, en donde los jóvenes hoy mismo idolatran ídolos deportivos, musicales, influencers y youtubers. A eso se lo conoce como cultura de entretenimiento. ¿Cuántos de ustedes han estado en discusiones, no sé, algunos de ustedes han estado en discusiones, hombres o mujeres, porque discusiones en que quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos de ustedes han estado en discusiones? No, pero discusiones de verdad. ¿Cuántos de ustedes han estado en discusiones? ¿O han presenciado esas discusiones? Levanten la mano, por favor, jóvenes. Entonces, si uno analiza la cultura, uno se da cuenta que toda la educación, todo el sistema político y económico, jóvenes, es contra Dios. Es contrario a Cristo. En esta encuesta de la UCA, le hicieron una pregunta interesante a las personas, a los salvadoreños, le preguntaron: ¿en quién tú más confías para que las cosas en Salvador se arreglen? Entre las opciones estaban el presidente de la República, las iglesias evangélicas y otros entes, instituciones importantes dentro de El Salvador, ONGs, etc. Número 1, el presidente, un hombre. Y en el segundo lugar decían las iglesias. Tú tienes que entender que la cultura en la cual nos encontramos es una cultura contra Dios. Y así es. Entonces, una pregunta: ¿cómo mantenerse fiel a Dios? Daniel nos enseña que es posible mantenerse íntegro en un mundo que te odia a ti y a Cristo, resistiendo la tentación. Lo que nosotros vemos acá es que él no quiso comer la comida sacrificada a ídolos.
Él no quería contaminarse con esa comida. Ahora, quiero que entienda que era tentador para él, porque él era un esclavo, a pesar de que él estaba en la mejor universidad que había en Babilonia, becado completamente, pero él era un esclavo. Y no tenía el lujo de decir, mañana quiero huevitos con tocino, por favor. No, era un esclavo. Y él le dijeron, vas a comer esto y punto, carne y lo que come el rey. Él quiere que tú estés sano, porque eres inteligente, porque eres bonito y porque no sé qué. No, pero yo no puedo, yo no voy a comer esto. Y Dios no me lo permite. No es que no te estamos preguntando qué tienes que comer. Entonces, lo primero es, él determinó resistirse a la tentación. Mira, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, tú eres de los que fácilmente aceptan lo que otros dicen. Hoy estamos en una cultura de los retos, de los challenges, ¿sí o no? No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes han hecho de esas tonterías? ¿Qué demostrar con eso? Que eres cool, que eres pro. Tú eres de los que realmente cedes en tu trabajo a la mínima presión del grupo. Porque Daniel le muestra que él no. Y él no lo hizo porque él era su hombre. Él lo hizo porque las virtudes de Cristo que él conoció por el evangelio predicado en el Antiguo Testamento obraban en él. Es la gracia de Dios. Pero él hizo uso de ello. Así que lo importante es resistir la tentación. Resistir la tentación por el tiempo. No voy a decir cómo resistirla. Se le dejo el trabajo a los otros pastores. Aquí tengo, pero por el tiempo no lo voy a decir. Si no, al final lo podemos compartir. Pero lo importante es que Daniel estuvo dispuesto a morir antes que pecar. Pero qué interesante que Jesús hizo exactamente lo mismo. Él estuvo dispuesto a morir antes que pecar delante de Dios. Y lo hizo. Eso es integridad. Mantenerse entero, haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, en segundo lugar, lo que vemos nosotros es la prueba de integridad que vivió Daniel. Miren, algo que tú tienes que entender como persona es que toda afirmación que tú hagas de cualquier cosa va a ser probada por la cultura. Probada. Déjame darte un ejemplo. Yo en una ocasión estaba reunido con otros 2 personas, todos estábamos de traje, y entonces de traje con corbata. Y entonces viene uno de ellos y por tratarse, él fue siempre una persona, él no es cristiano, y fue una persona siempre muy peleonero, pendenciero, peleonero, mal hablado, y peleaba con la gente. Entonces, tratándose de burlar de todo, dijo, no, yo sé 40 formas de hacer nudos de corbata. Y entonces, 40 yo dije, bueno, pero que yo recuerdo solo hay 3 o 4 nudos nada más que se pueden hacer con una corbata. Y hay otros que parecen una flor, pero ya en total, aunque sean feas esas cosas, unas 7, menos, son 6 nudos de corbata. Yo sé 40, digo. Y cuando él dijo eso, como al otro le cayó mal esa frase, porque lo estaba provocando el otro, porque el otro había hecho algo con respecto al nudo, vino y hizo lo siguiente a esta persona: se quitó la corbata y se la tiró en la cara. ¿Ok? ¿Saben 40 nudos? Demostrándolo, hacerlo frente a todos nosotros. No, si yo me lo sé, porque no me acuerdo mucho ahorita. No, tú decís, hazlo, 40, te vamos a matar. Se enojó, tiró la corbata, le dijo un par de cosas y se fue. Él quedó bien avergonzado porque era mentira. Ok, mira, cuando tú digas, cada vez que tú dices en la universidad, en el trabajo, que tú eres cristiano, vas a ser que probado. La cultura te va a probar cada vez que tú digas soy cristiano. Te van a tirar la corbata en tu cara y te dicen, ok, demostrando que eres cristiano. ¿Por qué menciono esto? Porque realmente, si no hay evidencia de que tú eres cristiana o que eres cristiano, nadie jamás va a decir que tú eres cristiano. Entonces, tú tienes que entender algo. Tu fe siempre va a ser probada porque es necesario que sea probada. Tú no puedes venir a pensar de que ser cristiano significa estar ausente de problemas. No, tu fe tiene que ser probada.
Tú no vas a traer a nadie a Cristo sin que ellos se den cuenta que tú tienes a Cristo. Y la única manera en que ellos se den cuenta que tú tienes a Cristo es que prueben tu cristianismo y tu fe. Es que ya intencionalmente yo tire el púlpito para ver si se quiebra o no se quiebra, para ver si es íntegro o no es íntegro. Yo lo voy a tirar tantas veces yo pueda, y después cuando yo esté cansado de probarlo, lo voy a levantar y decir, bueno, ok, este púlpito entonces es íntegro. Miren, está entero. Con Daniel sucedió. Daniel fue probado, lo vamos a leer el versículo 9 al 10, dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo, mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más lentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey. ¿Me explica qué está diciendo acá? Cuando viene y le dice, mira, tenés que comer la comida del rey, Daniel dice no. Dice la Biblia que Dios le dio gracia ante esta persona que se llama Aspenaz. Le da gracia ante él para que le diga a Daniel, ok, yo estoy de acuerdo con que yo estoy dispuesto a no darte la comida del rey y darte solo verduras como tú lo pides. Y él estaba dispuesto. Pero él dio un buen y dijo, un momento, Daniel, pero ¿sabes qué pasa? Si yo hago eso, el rey me va a matar a mí. Así que, papá, carne vas a comer. Esa es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque aquel que Dios le dio gracia, resulta que le está diciendo, no, papá, yo no te voy a dar lo que tú quieres, te voy a dar lo que yo quiera, porque es mi pellejo el que está mal. No sé si usted logra ver la prueba de fe que fue para Daniel. ¿Por qué? Porque le está diciendo, no, si tú no te acostas conmigo, no vas a tener el empleo. Si tú no haces esto, no vas a entrar a la universidad. Si tú no haces esto, te vamos a echar de aquí del trabajo. La prueba de fe. Si tú no me das una prueba de amor, no nos casamos. La famosa prueba de fe. Si tú no haces esto, no va a suceder lo que te estamos diciendo que va a suceder. Así que la pregunta es, ¿Daniel debía de arrepentirse? Es que Satanás no debe haber hecho dudar, por ejemplo, legalista. Daniel, ¿por qué no come carne? O sea, legalista, vos. Come carne. Mira qué rica, qué sabrosa la carne. Chachito, tú sabes. Qué rico. No, qué verdura estás pidiendo. Satanás así trabaja. No seas legalista. Y mira, solo es un número. Cambiar. Solo es un número. Solo son 20 minutos de placer. ¿Sabes el promedio que dura un placer sexual? ¿Saben ustedes? 20 minutos. Hombre, solo son 20 minutos. Te proteges, mamá, y te vas a quedar embarazada. ¿Qué hizo Daniel? Se rindió. ¿Cómo es posible, Señor? Tú le dijiste que me diste gracias frente a este hombre. Ahora este hombre no quiere dar. Tú no existes. ¿No? Simplemente él mantuvo su resolución inicial. Y le propuso otra cosa entonces, porque hay que insistir. Mira, ¿sabes qué hagas? Apenas haz esto. Te ruego, dice el versículo 12, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, a ellos 4. Y que nos den legumbres, verduras para comer y agua para beber. Que se compare, después de estos 10 días, nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los otros jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Lo escuchó pues en esto y lo puso a prueba 10 días. Miren, es interesante porque las pruebas son tiempos en donde Dios trabaja contigo en tu carácter hasta lograr sus propósitos. En estos 10 días ellos continuaron estudiando, no normal, continuaron orando y continuaron manteniéndose íntegros en lo que la ley demandaba en aquel momento. Ellos se mantuvieron disciplinados en lo que tenían que mantenerse disciplinados en la piedad. Ahora, ¿qué sucedió? Daniel 1.15, que no está en pantalla, dice Daniel 1.15, yo lo leo, dice: al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Lo que nos está enseñando de alguna manera es que en tiempo de prueba, jóvenes, en tiempo de prueba, el alimento de Dios es mejor que el mundo. Siempre es así. En tiempo de prueba, lo correcto es hacer lo correcto. En tiempos de prueba, no son tiempos para andar tomando el ejemplo del mundo o de la cultura. En tiempos de prueba, lo que a ti te va a alimentar, lo que a ti te va a fortalecer tu espíritu, tu alma para continuar adelante,
Es Dios, es su palabra. Haz lo que dice la Biblia que debe de ser. Si por eso te van a quitar el trabajo, gloria a Dios. Si por eso te van a expulsar de la universidad, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso es lo que fortalece tu vida, tu alma. Eso es integridad. Ahora, esto nos recuerda lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4. El apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence a Babilonia? La fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, tu fe. Tu fe va a ser probada todos los días. Mira, todos los días te van a mirar la corbata y te van a decir, ok, haz los 40 nudos que tú dices que eres. Todos los días. Y lo que hace que tú venzas al mundo es tu fe. En tiempos de prueba lo correcto es hacer lo correcto. Ahora, recuerda que Dios no te promete una vida sin dolor, pero es una vida bendecida. Miren, ¿qué sucedió con Daniel por hacer esto por 3 años? Por 3 años. Pues dice al final del capítulo 1, versículo 19 al 20, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y mira lo que dice el versículo 20, y en todo asunto de sabiduría y de conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos. Dios es el que va a bendecir tu vida, no el mundo, no es Babilonia, es Dios. Los del mundo, los de Babilonia no entienden eso, pero tú sí. Por eso es que aquí lo que está enseñando la Escritura, ellos se mantuvieron firmes, haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Dios es el que premia, Dios es el que bendice. Dios, si Él quiere, Él lo va a hacer. Ahora, es importante que Daniel no abandonó la universidad, no se puso rebelde, que yo no voy a estudiar esto. Él tuvo que estudiar todo eso, pero no lo creyó ni lo practicó. Simplemente lo tuvo que hacer. ¿Y Dios cómo lo recompensó? Con sabiduría. A la hora en que de verdad tenía que trabajar, después de estos 3 años de estudio, Dios le dio sabiduría más que cualquier otra persona del reino. Increíble, para ayudar al de Babilonia. Y por último, entonces, ¿cómo termina la historia? Con la perseverancia de Daniel. Aquí fue probada su integridad una vez más. Hoy vemos su perseverancia en esta integridad. Dice Daniel 1:21. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Ok. Es interesante que este es el último versículo del capítulo 1. Comienza diciendo que Nabucodonosor atacó al rey Joacim. Cuando uno ve la genealogía de los reyes y dice que Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro de Babilonia, ya no estaba Nabucodonosor, ¿sabe qué significa eso? Que Daniel estuvo, oigan, más de 90 años de edad viviendo en integridad. Porque cuando tú sumas, cuando fue sitiada Jerusalén, a cuando aparece el rey Ciro, son 70 años. Es decir, que Daniel llegó aproximadamente a los 20 años, 19 años de edad a Babilonia. Le ofrecían las mujeres, le ofrecieron dinero, le ofrecieron poder. Y él dijo, no es Babilonia, va a ser Dios. Dios es el que me va a dar lo que yo tenga que recibir. Y se mantuvo íntegro. Y se convierte en el hombre más importante después del rey de todo el imperio babilónico. Dios le da toda la sabiduría, pero él todo el tiempo, en 70 años, mientras estuvo en Babilonia, lo sabemos por la misma historia, el foso de los leones, etcétera, etcétera. Daniel se mantuvo firme, sirviéndole a Dios, que es importante, jóvenes, servir a Dios en la iglesia. Es importante que tú sirvas a donde tú te encuentres a Dios. Y se mantuvo íntegro. No cedió a la cultura de su tiempo. Él no cedió al poder del rey, ni cedió a ser poderoso porque era el consejero del rey. Lo que nosotros vemos en toda la historia es un Daniel humilde hasta que murió. Un Daniel humilde. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Significa de que el secreto de la vida íntegra que le van a predicar por muchos viernes, el secreto de la vida íntegra es los secretos de la cultura. ¿Acaso para mantenerse íntegro es importante la fuerza humana? No, es la gracia de Dios. Tú necesitas depender de lo revelado por Dios en su palabra, de la gracia de Dios, de lo que Él te da. Mira, la gracia es lo que te salva a ti, es lo que te preserva a ti,
te fortalece, te anima, te instruye y te imparte sabiduría. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Usted tiene que recordar que Daniel sabía todo esto. Él estudió las escrituras como Jeremías y fue impresionante. Todo esto ya estaba escrito cuando Daniel estaba. Él sabía todo esto. Él sabía que él sí se mantenía íntegro. Por más presión de grupo, el bien y la misericordia de Jehová me van a seguir todos los días de mi vida. Yo lo sé, yo estoy seguro. Así que me mantengo firme en esto. Lo importante es pasar el trago amargo. Que se burlen, que hagan lo que quieran, pero yo sé que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y por qué le sirves al Señor? Porque en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, este es el salmo, ¿qué? Número. ¿Cómo comienza este salmo? El Salmo 23, famoso Salmo 23. ¿Cómo comienza? El Señor es mi pastor. Daniel pudo decir esto de Dios porque primero lo vio como su pastor. Porque él dice: en la casa del Señor. ¿Y quién es su Señor? El Señor es mi pastor. Esto solo puede decir un convertido. Lo que lo sostuvo Daniel fue la gracia de Dios obrando en él. Por eso es que en 2 Corintios 12:9, no olvides este texto, un cortito, no todo el versículo, uno corto. 2 Corintios 12:9, versículo, primera parte, perdón. Dios le dice a Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Tú entiendes eso? En tu trabajo, cuando venga la presión de grupo, tu gracia, la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas. ¿Y qué es eso, pastor? La gracia es todo lo que Él te ha dado. ¿Y qué nos ha dado? La palabra, la iglesia, los compañeros cristianos, la oración. La gracia de Dios es todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo que odia a Dios. Su gracia. Y Daniel lo sabía. Así que esta integridad es la virtud que el Espíritu Santo da a nuestra alma para inclinarla a vivir rectamente bajo el gobierno de Dios. La integridad, lo vemos también en Daniel, no es producto de tu religión, ni tampoco es producto del fruto de los méritos, de tuyos, sino de los méritos de Jesucristo. Así que mira, Daniel caminó en integridad, pero porque Dios caminó con él como lo hace con todos sus hijos. Mira, Malaquías 3:6 dice: yo, el Señor Dios, dice, no cambio. Por eso ustedes, y hoy aquí jóvenes, descendientes de Jacob, es decir, los creyentes, no han sido consumidos. Dios es tan bueno contigo que aún ni siquiera tu pecado va a evitar que Él sea bueno contigo. Te va a traer muchos problemas tu pecado, increíble, porque la disciplina de Dios es justa, pero también Dios dice aquí que Él no te consume por su propio amor. Jóvenes, tu perseverancia como cristiano en este mundo va a fluir de la fuente de la gracia de Dios. Depende del Evangelio. Vívelo, vive el Evangelio, vive el Evangelio. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, si alguna vez han leído en Daniel capítulo 1 toda la historia que acabo de narrar, pero solo quiero terminar con estos 3 versículos, solo quiero que observen algo en pantalla. Dice, Daniel 1:2, ¿qué dice? Que el Señor, ¿qué dice? Dejó que, es decir, que Nabucodonosor capturó a Joacim, ¿pero por qué? Porque Dios lo dejó. Y miren todo el sufrimiento que vino, pero Dios fue el que lo dejó. Versículo 9 del mismo capítulo, siempre hablando de Daniel, ¿qué dice? Dios hizo que Aspenaz que tuviera compasión y simpatía por él. ¿Quién hizo que este servidor del rey favoreciera a Daniel para darle legumbres? Dios. Dios lo hizo. Dios inclina el corazón de los seres humanos a donde Él quiere, dice la Biblia. Y en el mismo capítulo, versículo 17 dice: Dios les dio a esos 4, no Babilonia, no la universidad, no la carrera, no el dinero, no la fama, no las redes sociales, no los jóvenes, no los que te aplauden, no los expertos, no los influencers, no los youtubers, no la sociedad, no el presidente, no la política, no la economía. Dios les dio a estos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría
para ser asesores del rey. Jóvenes, Dios tiene control absoluto de tu vida. Por lo tanto, si Dios tiene total, absoluto control de tu vida y supervisa tu vida, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vivir confiadamente en su voluntad, sabiendo que si tú haces lo que Él dice, como Él controla todo, va a suceder todo lo que Él diga que va a suceder. No tengas miedo, no cedas a la presión de grupo. Dios es más grande que la cultura. Dios es más grande que la presión de grupo. Dios gobierna y Él te comunica su voluntad por medio de su evangelio. Así que cree y vive por el evangelio. Amén.